Entre 1999 y 2004, un programa gratuito apareció en millones de ordenadores en todo el mundo. Un asistente virtual con forma de gorila morado, animado, sonriente, con voz robótica. Decía que podía contar chistes, ayudar a buscar en internet, leer correos electrónicos, cantar canciones. Se llamaba BonziBuddy. Estaba disponible en portales como Tucao, Softonic o Download.com. Solo necesitaba un clic para instalarse, no pedía nada, no generaba sospechas, y en pocos segundos ya formaba parte de tu ordenador. Lo que parecía un juguete digital en realidad era un sistema complejo de rastreo. BonziBuddy recopilaba información personal, registraba la historia de navegación, modificaba la configuración del navegador y mostraba anuncios diseñados para aparecer alertas del sistema. También instalaba barras de herramientas sin consentimiento y compartía todos tus datos con empresas externas. Años más tarde, las principales compañías de seguridad lo clasificaron como uno de los virus más dañinos y peligrosos de la historia. Cientos de foros de usuarios que no lograban eliminarlo, más de 5 millones de dispositivos infectados, más de 1.000 millones de dólares en daños. Esta es la historia de BonziBuddy. Es el año 1995, sale Windows 95 al mercado y es todo un éxito. Los ordenadores dejan de ser parte de una comunidad de nicho o solo para empresas, ahora lo utiliza todo el mundo. Windows 95 marcó el inicio de una nueva era. Millones de hogares comenzaron a tener acceso a un PC. Llegaba a las casas, a las familias, a los niños, a los abuelos. Era lento, sonaba raro, se cortaba si alguien levantaba el teléfono. Pero era nuevo, era mágico, era el futuro. Y de repente, el ordenador se convirtió en una puerta, en una ventana a algo mucho más grande, más libre, más desconocido de lo que cualquiera podía imaginar. Pero había un problema, nadie entendía del todo cómo funcionaba. La gente navegaba sin saber lo que hacía, se descargaban cosas sin leer, instalaban programas porque tenían un icono llamativo, los navegadores no tenían pestañas, las contraseñas se guardaban en texto plano, los antivirus eran básicos, y el concepto de privacidad simplemente no existía. Lo que la mayoría quería no era control, era facilidad, que el ordenador fuera más simple, que todo funcionara con un clic, que alguien les explicara qué estaban haciendo. Era una época de descubrimiento, de maravilla y descuido al mismo tiempo. Y por eso Microsoft decidió publicar Office 97, para que todo sea más sencillo para el público general. Microsoft teorizaba internamente que los usuarios, de forma inconsciente, empezaban a relacionarse con los ordenadores como si fueran seres humanos, como si fueran algo más que máquinas. Esperaban que les hablaran, que supieran lo que querían, que ayudaran sin necesidad de pedirlo. No era una metáfora, era una observación real de cómo la gente interactuaba con el software. Buscaban compañía, guía, contexto, y eso cambió todo. En 1997, Microsoft lanzó Clippy, el clip animado de Microsoft Office 97. Fue uno de los primeros asistentes que aparecía cuando el programa detectaba que se estaba redactando una carta o realizando una tarea concreta. Intervenía con sugerencias, gestos animados y frases breves. No era especialmente útil, y pronto pasó a ser universalmente odiado por ser demasiado distractor. Pero su presencia marcó el inicio de una idea: convertir al software en algo más humano. Después de Clippy llegaron otros personajes similares, como Robert el perro, Jenny o Pidi el loro. Todos formaban parte del sistema Microsoft Agent, una plataforma que permitía crear asistentes animados e integrados en Windows. Estos personajes eran coloridos, exagerados, con movimientos simples, pero por su baja popularidad y descontento general, pronto todos fueron eliminados. Microsoft incluso lanzó un sistema completo centrado en ese concepto, Microsoft Bob, una interfaz alternativa para usuarios en experiencia basada en dibujos, iconos grandes y una casa virtual como metáfora del ordenador. Pero también fue un fracaso. BonziBuddy nació directamente de esa tendencia. Utilizaba la misma tecnología que Clippy, Microsoft Agent, pero en lugar de presentarse como una extensión de un programa, se convirtió en un personaje autónomo con personalidad y voz propia. BonziBuddy no ofrecía productividad, ofrecía compañía. Se movía por la pantalla, hablaba con el usuario, cantaba, hacía bromas, e incluso intentaba establecer un vínculo emocional. El enfoque era simple: convertir al asistente en una especie de mascota digital, un amigo virtual que hiciera del ordenador algo más cercano, más divertido. Y funcionó. La idea de tener un compañero dentro del ordenador encajó con una generación que se estaba conectando por primera vez a Internet. Una generación sin referentes, sin educación en Internet. BonziBuddy fue el siguiente paso lógico tras Clippy, solo que esta vez el asistente no trabajaba para Microsoft, y su intención no era solo ayudar. A principios de los años 90, Joe y Jay Bonzi, dos hermanos de California, fundaron una pequeña empresa de software llamada Bonzi Software Inc. Bonzi Software empezó desarrollando aplicaciones orientadas a mejorar la experiencia del usuario con el correo electrónico. Uno de sus primeros productos conocidos fue Bonzi Voice Email, un programa que permitía grabar mensajes de voz y enviarlos como archivos adjuntos.
En su momento era una solución práctica para quienes aún no estaban familiarizados con los archivos de audio, pero eventualmente decaería porque diferentes proveedores de email oficiales comenzarían a integrar un sistema de voz parecido. Luego crearon Internet Boost. Se suponía que potenciaba tu internet cambiando configuraciones ocultas de Windows. Y justo después Internet Alert, un supuesto antivirus. Los hermanos Bonzi no eran expertos. Su perfil era empresarial, centrado en la usabilidad, el marketing y el desarrollo de herramientas funcionales pero accesibles para el público general. Apostaban por software llamativo, barato o gratuito, con estética sencilla y enfoque directo. A finales de los 90 descubrieron la tecnología Microsoft Agent. Los Bonzi vieron una oportunidad clara, un producto que no necesitara una gran inversión técnica, pero que pudiera destacar siendo más atractivo con animaciones que llamaran la atención. Además, la mayoría de los nuevos usuarios no sabían lo que estaban haciendo. No sabían que era seguro, que era confiable, que podía dañar su equipo. Internet era un territorio nuevo, sin reglas claras. Y en medio de ese caos apareció un vacío. Un vacío que sería aprovechado por toda una industria que apenas nacía, la industria del adware, spyware y malware disfrazado de software útil. Empresas sin rostro, desarrolladores anónimos, startups oportunistas, todos querían lo mismo, acceder a tu ordenador. Y nadie, ni los usuarios, ni Microsoft, ni las empresas de antivirus, tenía aún las herramientas para detenerlos. Fue entonces cuando empezaron a aparecer programas gratuitos que prometían ayudarte. Limpieza del sistema, iconos animados, notificaciones, herramientas de productividad, traductores automáticos. Y así empezó el desarrollo de Bonzi Buddy, un asistente virtual diseñado no para trabajar en segundo plano, sino para convertirse en protagonista. Un personaje que no solo acompañara, sino que entretuviera, que hablara, cantara, y que diera la impresión de tener una personalidad. Bonzi Buddy fue desde el primer momento un proyecto pensado para generar curiosidad y ser fácilmente distribuible. No requería conocimientos técnicos, no ofrecía funciones avanzadas, pero sí era distinto. Y en esa época bastaba para funcionar. El personaje era un mono morado con ojos grandes, gestos exagerados y una voz robótica. Nice to meet you. Expecto. Se movía por el escritorio y toda su estética estaba pensada para resultar simpática, infantil, casi inofensiva. El enfoque comercial no se basaba en sus funciones, sino en su apariencia. Bonzi Buddy no ofrecía nada que otros programas no pudieran hacer. No era realmente un asistente inteligente, no tenía capacidades avanzadas de análisis ni procesamiento de datos, pero daba la impresión de tenerlas. Te recordaba los eventos de tu calendario, leía tus correos electrónicos en voz alta, te contaba chistes o datos curiosos, pero su popularidad se basaba en que a diferencia de los otros asistentes, Bonzi Buddy era gratuito y carismático. Además, se afirmaba que tenía una inteligencia artificial avanzada que iba aprendiendo de ti según pasaba el tiempo. Bonzi Buddy era eficaz y entretenido. A través de animaciones y frases predefinidas, simulaba interacciones. Hablaba como si te entendiera, respondía de forma básica pero convincente para el nivel de expectativas de la época. Bonzi Software utilizó una estrategia de distribución muy agresiva. El programa se anunciaba como gratuito por tiempo limitado, una táctica pensada para generar urgencia. En realidad, siempre fue gratuito, nunca hubo una fecha límite ni un bloqueo real, pero la frase funcionaba. En paralelo, se ofrecía una versión de pago por unos $40, que prometía funciones adicionales. Supuestamente incluía mejoras en la voz, más animaciones y herramientas de navegación más avanzadas. La mayoría de esas funciones eran casi idénticas a las de la versión gratuita. El éxito inicial de Bonzi Buddy no fue por simple suerte, fue el resultado de una estrategia cuidadosamente planificada, centrada en la manipulación emocional, especialmente orientada a los usuarios más jóvenes. Desde su diseño visual hasta su forma de hablar, el programa era una figura infantil. Bonzi no era solo un asistente, era una especie de mascota virtual, un personaje que hablaba con voz simpática y repetía frases breves como "puedo hablar" o "puedo buscar", acompañadas de animaciones completamente exageradas y un lenguaje sencillo, casi como si estuviera dirigido directamente a un niño. Dentro del programa, el lenguaje seguía esa misma línea. Se refería a los usuarios como sus amigos, pedía ayuda con voz amistosa y animaba a completar formularios para hacerle compañía. Frases que parecían inocentes, pero que estaban diseñadas para provocar una reacción emocional, que el usuario, especialmente si era menor, se sintiera cómodo, confiado y no dudara en dar sus datos reales. Por ejemplo, Bonzi Buddy llegó a solicitar direcciones físicas para enviar actualizaciones, supuestamente para mejorar la experiencia o hacerle compañía al monito. Todo esto se presentaba de forma juguetona, como si el software no fuera más que un juego digital. En esa época el acceso infantil al ordenador era común, y el control parental prácticamente inexistente. Internet aún era un entorno sin regulación, sin sistemas de verificación de edad y sin mecanismos de protección efectivos frente a software de este tipo. Bonzi Buddy aprovechó ese contexto. La interfaz era colorida, el personaje se movía constantemente y las funciones estaban llenas de estímulos sonoros. Era fácil de instalar, gratuito y no requería configuración.
para un niño sin experiencia técnica parecía simplemente un juguete que hablaba y bailaba. Ese contraste entre la apariencia y el comportamiento real es lo que define su estrategia, una forma de ingeniería social orientada a la confianza ciega. El usuario no era forzado ni engañado con amenazas. Era convencido mediante simpatía, con una máscara de inocencia que escondía propósitos muy distintos. Bonzi-Buddy se convirtió en su momento en un ejemplo claro de cómo la manipulación emocional podía aplicarse al software. No necesitaba ser útil, solo necesitaba parecer divertido e inofensivo. Y en eso fue muy eficaz. Un programa gratuito, entretenido, diferente, pero también diseñado para esconder sus verdaderas intenciones. Detrás del aspecto simpático de Bonzi-Buddy se ocultaba un sistema diseñado para recopilar información sin consentimiento real. Desde las primeras versiones, el programa solicitaba al usuario datos personales con la excusa de personalizar la experiencia: nombre, edad, dirección de correo electrónico e incluso domicilio. En apariencia, era parte del registro normal de un software, pero esa información no se quedaba en el ordenador, se enviaba directamente a los servidores de Bonzi Software. Bonzi-Buddy contenía un script que permitía al programa enviar datos sin que el usuario lo supiera. No eran solo los datos que se introducían voluntariamente, también recopilaba información sobre los hábitos de navegación, páginas visitadas, clics, todo. Incluso modificaba la página de inicio de Internet Explorer y la apuntaba a bonzi.com. Y aunque se cambiase manualmente, volvía a establecerla por defecto en cada reinicio. Esa acción se realizaba a través de entradas en el registro de Windows, lo que garantizaba que el navegador siempre comenzara en la web de Bonzi, desde donde se desplegaban aún más anuncios. También instalaba una barra de búsqueda propia. Desde ella se ofrecían productos, servicios o supuestas ofertas, todas controladas por Bonzi Software o sus socios. En realidad no se trataba de mejorar la navegación, sino de insertar publicidad continua. A todo esto se sumaban las ventanas emergentes. Aparecían sin aviso, muchas veces disfrazadas de mensajes del sistema. Algunas imitaban las alertas típicas de Windows, con iconos y botones falsos. Y al hacer clic en cualquier parte de la ventana, incluso en los botones de cerrar, el usuario era redirigido a páginas de marketing. La mayoría de ellas ofrecían productos de Bonzi Software, como Internet Alert. Tras la desinstalación, los problemas no terminaban. Bonzi-Buddy dejaba restos activos en el sistema: archivos ocultos, claves de registro, procesos programados. El programa podía seguir mostrando anuncios incluso después de ser eliminado. Sin ayuda técnica era imposible deshacerse de él una vez instalado. Bonzi-Buddy se presentaba como un asistente, pero se comportaba como un parásito. Se instalaba fácilmente, se integraba en el sistema, recogía datos personales y mostraba publicidad sin control. Todo mientras seguía sonriendo. Pero poco a poco comenzaron a surgir las grietas. Muchos foros comenzaron a llenarse de quejas. Usuarios describían problemas con la navegación, bajadas de rendimiento y dificultades para eliminar el programa por completo. El tono pasó de la curiosidad a la indignación. Buddy dejó de ser visto como algo divertido y empezó a considerarse un virus. A partir de 2003, comenzaron a aparecer herramientas especializadas en la detección y eliminación de spyware, como Spybot Search and Destroy o Adaware. Y Bonzi-Buddy aparecía en sus bases de datos como amenaza confirmada, un troyano. Así que Bonzi-Buddy no solo era un malware y adware, sino que también un spyware. Un spyware es básicamente un virus que recopila información de un ordenador y después transmite esta información a una entidad externa sin el conocimiento o consentimiento del propietario del ordenador. Para 2004 ya era conocido como uno de los peores programas que podían instalarse, y su nombre se había convertido en sinónimo de software tóxico. La confianza se había roto, y la reputación ya estaba arruinada. El comportamiento de Bonzi-Buddy no pasó desapercibido para las autoridades. En 2002, Bonzi Software fue objeto de una demanda colectiva en Estados Unidos. El motivo: prácticas engañosas en la forma de presentar su publicidad. La demanda estipulaba que Bonzi Software debía pagar $5 por cada pop-up falso que había aparecido. En total aparecieron más de 300 millones de pop-ups, unos 1.500 millones de dólares. El caso se resolvió en 2003 mediante un acuerdo extrajudicial. Bonzi Software no admitió responsabilidad, pero aceptó realizar cambios. A partir de entonces, todas sus ventanas emergentes debían ir claramente etiquetadas como publicidad. Además, tuvieron que eliminar los botones falsos que imitaban el diseño del sistema operativo. También se comprometieron a no volver a usar interfaces que pudieran confundirse con funciones de Windows. Bonzi Software al final pagó unos $170.000. Sin embargo, el golpe más fuerte llegó en 2004. Ese año, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos acusó formalmente a Bonzi Software de violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en línea. Durante años, Bonzi-Buddy había estado recopilando datos personales de menores de edad, nombres, correos, domicilio, sin el consentimiento de sus padres. La empresa conocía la edad de los usuarios, ya que la pedía durante el registro, y aún así almacenó miles de perfiles de niños menores de 13 años. Para registrarte, uno tenía que poner un montón de información personal, nombre, apellido, email, pero por alguna razón, a algunos usuarios también se les pedía la información bancaria, el código postal, su calle.
La Comisión Federal también detectó declaraciones falsas en la promoción de su software de seguridad. Internet Alert, que prometía protección contra virus, hackers y amenazas externas, pero ofrecía funciones mínimas. No era un software de protección real, aunque se vendía como tal. Bonzi Software llegó a un acuerdo para evitar un juicio. La empresa aceptó pagar otra multa de $75.000, eliminar todos los datos recopilados ilegalmente de menores y notificar a los padres afectados. También se comprometió a dejar de promocionar productos con declaraciones engañosas. Para entonces, BonziBuddy había sido señalado por la industria, perseguido por las autoridades y eliminado por la mayoría de páginas de descarga. Su modelo de negocio, basado en el engaño, ya no era sostenible. El software aún seguía activo en muchos ordenadores, pero ya no tenía defensa legal, apoyo técnico ni futuro comercial. BonziBuddy pasó de ser un asistente a una amenaza, y el proceso no tardó en volverse público. Bonzi Software no resistió la presión. Para mediados de 2004 la empresa dejó de distribuir el programa de forma oficial. No hubo comunicado público, no hubo cierre anunciado. Simplemente BonziBuddy dejó de actualizarse. Las sanciones legales, las demandas y la exposición pública acabaron con la viabilidad del producto. El sitio web oficial, bonzi.com, mantuvo el archivo de descarga durante un tiempo más, hasta 2005. Después, el programa dejó de estar disponible oficialmente. Aún así, el dominio continuó activo hasta 2008. Tras el escándalo y la caída de BonziBuddy, Joe y Jay Bonzi, fundadores de Bonzi Software, evitaron consecuencias penales serias. Aparte de la multa impuesta por la Comisión Federal, no enfrentaron cargos adicionales ni quedaron inhabilitados para operar en el ámbito tecnológico o comercial. Ambos continuaron su actividad empresarial desde la misma localidad donde habían fundado su primera empresa, San Luis Obispo, California. Poco después del final de BonziBuddy, los hermanos crearon una nueva compañía llamada 2K Direct, que con el tiempo pasaría a operar bajo el nombre iPromote. Productos directos al consumidor. Esta nueva empresa se especializó en el sector AdTech, publicidad online automatizada y segmentada. El negocio que sigue funcionando a día de hoy se especializa en hacer anuncios personalizados a un público específico. Son un servicio intermediario para mostrar y vender anuncios en páginas como Facebook, LinkedIn, Amazon, y curiosamente su comprador más grande es Microsoft. Muchos ordenadores antiguos siguen teniendo el programa BonziBuddy instalado, en algunos casos por descuido, en otros porque los usuarios no sabían cómo eliminarlo completamente. Bonzi sigue abriéndose al iniciar el sistema, sigue mostrando publicidad, sigue alterando la navegación, y aunque ya no se puede descargar desde su fuente original, el archivo empezó a circular por otras vías. Foros, webs, redes P2P... El software sigue vivo, aunque de forma fragmentada, sin control y fuera del alcance de sus creadores. Un programa fantasma que sigue ejecutándose en ordenadores antiguos, dejando rastro y molestias, incluso años después de su supuesta desaparición. La marca quedó asociada a la empresa como uno de los peores ejemplos de manipulación tecnológica. BonziBuddy no tuvo un final épico, tuvo un apagón, lento, arrastrado, inevitable. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete o mira este vídeo.